Bien, creo que una de las cosas más importantes que debemos experimentar si queremos tener un conocimiento pleno respecto del arrebatamiento, o sea, un conocimiento lo más bíblico posible y completamente lejos de aquellas fábulas que se han inventado respecto de este tema, es que cada uno de nosotros pueda observar con detención todas, no algunas, sino todas aquellas enseñanzas dadas por el Señor respecto de su venida. Yo creo, estoy convencido, que solo así vamos a dimensionar por qué es tan necesario y tan fundamental estar en las condiciones espirituales para aquel momento crucial. Nosotros todos debemos entender esta mañana que este evento, el arrebatamiento, es un evento que está relacionado 100% con la eternidad de todos los santos. Y es por eso que este evento debe ser amado y esperado por todos los que se quieren salvar. Levanten la mano aquí todos los que realmente quieren salvarse. Todos aquellos que añoran entrar un día por las puertas celestiales para morar siempre con el Señor. Todos los que aman al Señor y quieren salvarse deben amar y esperar este evento. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que, como dice, aman su venida. ¿Lo has leído? Según el apóstol Pablo, ¿a quién el Señor le dará la corona de justicia? Que dicho sea de paso, la corona de justicia es el símbolo de la salvación eterna. ¿A quién dice el apóstol que el Señor le dará la corona de justicia? ¿Será a los que creen en sus milagros? ¿A todos los que cantan de vez en cuando? ¿A los que le confesaron una vez? ¿A los que van a la iglesia a escuchar un sermón? No, amigo mío. Según el apóstol Pablo, el Señor le dará la corona de justicia solo a los que aman su venida. ¿Me escuchaste? Solo a los que aman su venida. No a los que temen su venida. No a los que no quieren hablar de su venida. A los que aman su venida. ¿Y por qué solo los que aman su venida recibirán la corona de justicia? Bueno, porque quien ama la venida del Señor se prepara para el retorno. Y se prepara porque ha entendido que ese día glorioso es el único día establecido por Dios para que las puertas que separan al mundo terrenal del mundo celestial se abran y así los santos puedan entrar definitivamente a la morada de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 31, dice aquí el Señor: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, los únicos que recibirán la corona de justicia son los que aman la venida del Señor. Y eso tiene una razón, porque el que ama se prepara para el retorno. Y se prepara para el retorno porque ha entendido lo que ministramos en el mensaje anterior. ¿Y qué fue lo que ministramos en el mensaje anterior? Que el arrebatamiento es el único evento establecido por Dios para que lo que separa al mundo terrenal, las puertas que separan al mundo terrenal y material del cielo, se abran. Y así entonces los santos puedan ir junto con Jesucristo a morar para siempre con el Padre eterno. Amén. No hay otro evento establecido por Dios para que los redimidos puedan entrar a morar al cielo de gloria. Amén. Por eso es que hemos leído Mateo 24, 31, porque ahí Jesús dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará ¿a quiénes? A sus escogidos. Dice: y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense muy bien en lo que hemos leído. ¿Están atentos? No dice juntará a los llamados. Dice juntará a los escogidos. O sea, esos que entendieron que hacer la voluntad de Dios es fundamental. Por favor, las palabras
en la Biblia son fundamentales de respetar. Fueron escritas con la guía del Espíritu Santo y es por eso que dice allí con claridad sus escogidos y no los llamados. Jesús mismo dijo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y juntará los escogidos porque esos individuos entendieron que hacer la voluntad de Dios es fundamental para la salvación. Amén. ¿Están acá? ¿Qué estoy tratando de decir? Pues que no todos los creyentes se irán con Él. ¿Aló? No todos los creyentes se irán con el Señor cuando Él vuelva. No todos los que creyeron y le confesaron se salvarán. Hoy en día, y esto es algo que si tú me sigues en mis enseñanzas, lo he estado señalando de manera constante. Hoy en día, a causa del comezón de oír, se han levantado muchos maestros para decir y señalar que quienes han creído en Jesús y le han confesado, es imposible que se pierdan o que queden fuera de la eternidad. Pues según como se enseña hoy en día en muchos lugares, solo basta con creer para ser salvo. Pero si esto fuese así, si realmente fuese así como se predica hoy, ¿quiénes son entonces aquellas personas representadas en las vírgenes insensatas? Si es cierto, como muchos predicadores hoy enseñan, que es imposible que una persona que ha creído y confesado se pierda, que es imposible que una persona que ha confesado a Cristo quede fuera de la eternidad, yo me pregunto entonces, ¿quiénes son aquellas personas representadas en las vírgenes insensatas? Vírgenes que cuando vino el esposo, según el relato de Jesús, quedaron fuera de la boda. Si esto fuese así como se enseña hoy, donde muchos enseñadores señalan que la salvación es solo por creer, sin la necesidad de hacer nada, porque Cristo lo hizo todo, ¿a quién podría representar entonces ese siervo malo que decía, mi Señor tarda en venir, y que a causa de eso comía con los borrachos? Siervo que por lo demás, según el relato de Jesús, no solo fue castigado duramente cuando su Señor regresó, sino que fue echado donde es el lloro y el crujir de dientes. Insisto, ¿están atentos? Si la salvación solo fuera por creer, sin la necesidad de hacer nada, porque según como hoy se enseña, Cristo lo hizo todo, entonces ¿a quién podría representar ese siervo inútil que recibió el talento y lo escondió? La Biblia dice claramente que cuando su Señor regresó, pues todos los siervos tuvieron que dar cuenta de lo que hicieron con aquello que Él les había entregado, incluyendo aquel que te he mencionado. Entonces, sígueme en esto. Si todos los creyentes, si todos los siervos son salvos ya, sin hacer nada, solo creer, ¿por qué ese siervo fue echado a las tinieblas de afuera? Te he dado 3 importantes ejemplos de individuos que son reconocidos por Jesús, miembros de su iglesia y de su pueblo, que en una visión futura, en un relato profético, quedan fuera de aquello que es el arrebatamiento y la entrada al cielo. Y vamos a analizarlo para que entonces podamos reflexionar en ello. Vamos a Mateo 25, versículo 1, porque allí se habla de las 10 vírgenes. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo,
salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13, Jesús concluye: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tremendo pasaje. Estamos leyendo las palabras del Señor. De hecho, si tu Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, habrás visto que todo el texto está en rojo. ¿Alguien tiene aquí esa Biblia que las palabras de Jesús están en rojo? Amén. Entonces confirmas que las palabras están en rojo, porque son palabras de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es muy clarificador para entender que no es cierto lo que muchos predicadores dicen hoy. Pues este pasaje nos habla de 10 vírgenes que esperan al esposo. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 1? Mira qué importante es cómo Jesús comienza este relato. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Por tanto, estas 10 vírgenes representan a todos aquellos creyentes que han sido considerados para participar de las bodas del Cordero, o sea, la eternidad de Dios. ¿Me escuchaste? El texto no dice, como algunos a veces interpretan, el texto no dice que 5 de ellas eran vírgenes y 5 de ellas, las que fueron reprobadas, eran prostitutas. No, no dice eso. Tampoco el texto dice que 5 de ellas eran vírgenes y las otras 5 eran impías. No, el texto dice claramente que las 10 eran vírgenes y que las 10 salieron a recibir al esposo. Amén. Por tanto, representa la totalidad de los creyentes. Muchos han llegado a pensar que 5 de ellas representan a los creyentes y 5 de ellas a los que no. Pero eso es una mala interpretación, porque el texto está diciendo claramente que las 10 representan a aquellos que han sido considerados para participar. Eran 10 vírgenes y las 10 salieron a recibir al esposo. Y tú sabes que un impío, hoy, ayer, antes de ayer, hace un siglo atrás y 20 siglos atrás, un impío jamás se propondría por él prepararse para recibir a Cristo en las nubes, porque para ellos todo este tema está completamente vedado. Está hablando de los creyentes. Dile que está a tu lado, está hablando de los creyentes. Y además de esto, Jesús comienza el relato diciendo algo que es de vital importancia para una buena interpretación. Entonces el reino de los cielos será semejante. O sea, las 10 vírgenes son semejantes a los creyentes que participan dentro del reino. Entonces, están acá. ¿Qué quieres ir con el Señor? Presta atención a este mensaje, por favor. Porque como dice el título, no todos los creyentes se irán en su venida. Amén. Entonces, hemos leído este pasaje. Reflexionemos de él. ¿Por qué, según Jesús, 5 de estas vírgenes son consideradas insensatas? Y segundo, ¿por qué estas insensatas se quedaron fuera de las bodas? Bueno,
La respuesta es simple. 5 de estas vírgenes fueron consideradas insensatas y 5 de las 10 vírgenes quedaron fuera de las bodas. Cuando regresó el esposo, porque 5 de estas 10 vírgenes tuvieron una actitud displicente respecto del encuentro con el esposo. La mitad de ellas tuvo una actitud displicente respecto del retorno de su marido. Lo que para nosotros es el retorno de Cristo. ¿Qué significa eso? Dieron por hecho que eran escogidas y no les importó nada actuar descuidadamente respecto de la sublime invitación. ¿Qué es lo que hoy día está pasando con muchas personas? Que al saberse que fueron llamadas, que al saberse que fueron consideradas por Dios para tal grande salvación, dan por hecho que entonces cuando Cristo venga, se irán con Él hacia la eternidad. El pasaje muestra claramente que estas dieron por hecho que eran escogidas y no les importó nada actuar descuidadamente respecto de la invitación. Es por eso que cuando vino el esposo, que representa la venida del Señor, 5 de ellas no solo perdieron la oportunidad de encontrarse con Él, sino que además les fue imposible entrar a las bodas. Dice la Biblia que las puertas se cerraron. Verso 6, vamos a leerlo. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas, diga conmigo todas. Entonces todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por vosotras mismas. Verso 10, y esto es lo importante. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El verso 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Fíjate, este pasaje muestra tristemente, pero con total claridad, que no todos los creyentes han de irse con el Señor, que no todos los creyentes serán salvos. Amén. En estos días existe una gran cantidad de creyentes insensatos. La pregunta aquí es: ¿serás tú uno de esos? ¿Serás tú un creyente insensato? Aquí no está en cuestión si ellas, las 5 insensatas, eran vírgenes o no. De hecho, se recalca que eran vírgenes. Aquí no está en cuestión que ellas no hayan sido consideradas para participar de las bodas. Las 10 habían sido consideradas para las bodas. Amén. Pero ¿por qué solo 5 pudieron participar y 5 no? Bueno, porque Jesús aquí le está hablando al corazón de los discípulos y señalándoles: no todos los creyentes se irán en el arrebatamiento. No todos los creyentes serán salvos. Todo depende de cómo es tu comportamiento mientras te preparas para su retorno. Amén. Ahora leamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo respecto al siervo que no hizo nada con el talento. Mateo 25, versículo 14. O sea, el siguiente versículo. Porque aquí Jesús no solo en el capítulo 25 nos habla de las vírgenes para enseñarnos esto tan importante y fundamental, sino que luego en el versículo 14 sigue señalando algo que es similar. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y como dice, entra en el gozo de tu señor. Aquí está hablando de alguien que ha sido aprobado para entrar a la gloria. ¿Está claro? Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. O sea, aquí vemos que el que recibió 2 talentos también fue aprobado a causa de la ejecución de la obra que se le encomendó. Fue aprobado para entrar al gozo del Señor, que es el cielo. ¿Está acá? Pero fíjate lo que dice el versículo 22. Perdón, no el versículo 22. El versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, ¿qué le dijo? Siervo malo y negligente. Aquí está hablando Jesús. Aló, está hablando nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe, el que murió en la cruz y resucitó. Aquí está hablando el Señor. Y el Señor le dijo, no el señor González, no el señor de la querencia, el Señor de señores, el que tiene un nombre que está por sobre todo nombre. Aquí le está hablando Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, sí, porque Él va a venir. ¿Cuántos creen eso? Dile que saluda, Él va a venir. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, así concluye esta enseñanza. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Si tú te fijas, 2 siervos entraron al gozo del Señor, mas un siervo, porque era siervo, fue echado en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, que es una expresión que está vinculada al infierno, al castigo eterno. Amén. Entonces quiero analizar este pasaje. Quiero que me sigas. Quiero que por favor te concentres. Estamos hablando de cosas importantes, pero muy importantes. Amén. Vas a tener toda una tarde de domingo, si es que el Señor te lo permite, para descansar. Vas a tener una tarde linda para estar con tu familia, para poder almorzar algo rico, para poder reposar. Pero ahora presta atención. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, que es el segundo pasaje que estamos analizando, señala cosas determinantes para entender de qué trata la dispensación de la gracia. Este pasaje te revela de qué trata la dispensación de la gracia. ¿Cómo parte el pasaje? Porque el reino de los cielos, así parte el pasaje. El pasaje trata de que tú puedas comprender, así para que nadie te engañe, que es verdaderamente el reino de Dios desde la visión de Dios. El reino acercado, el evangelio de Cristo que te alcanzó.
Para que nadie te engañe. Por eso es que es importante. Porque el reino de los cielos es, o semejante a, se está diciendo, así es como se mueve. De esta manera es como realmente Dios lo observa. Y no como a veces se dice que es. Y que se aleja de aquello que está establecido en la palabra del Señor. ¿Cómo comienza? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. O sea, en la gracia parte, la gracia comienza, la gracia se establece con esto que hemos observado. Cristo volviendo al Padre. Recordemos que Jesús resucita y pasa 40 días con sus discípulos para luego volver a llevarlos hacia Jerusalén y en el monte de los olivos ser arrebatado, así como un día nosotros lo seremos. Dice la escritura que los discípulos y los apóstoles mirándose al cielo, ¿cierto? Porque Él fue alzado y luego le ocultó una nube de ellos. Aquí Jesús está hablando, Jesús les está revelando que Él se iba a ir. Ya les había dicho que se iba a ir, pero nuevamente les está diciendo que se va a ir. Dice, un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Amén. Y esto es importante de que tú tengas presente. El cielo de Dios para ti como humano está extremadamente lejos. No hay manera humana de que podamos llegar al cielo con nuestros medios. No se puede. Por eso es que la palabra lejos no la puedes bypassear. Amén. Por eso es que es importante entender que el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él nos acerca a aquello que está lejos, esa pared intermedia, ese bloqueo que Dios puso para que la raza humana caída no pueda llegar con sus propios medios. ¿Estás aquí? ¿Qué enseña este pasaje con claridad? Fíjate, este pasaje, así, lo que hemos leído, nos enseña que todo llamado de Dios, todo, no algunos. A ver, levanten la mano los que creen, tienen convicción de que Dios les llamó. Quiero que levantes tu mano y digas, sí, sí, pastor, a mí Dios me llamó. Sí, porque ¿qué haces aquí si Dios no te ha llamado, cierto? Bueno, pero yo hago este ejercicio para que tú te convenzas y muestres convencimiento a otros. ¿Te llamó el Señor? ¿A cuántos los llamó el Señor? Bien, este pasaje que hemos leído, de Mateo 24, nos enseña con total claridad que todo llamado de Dios tiene como deber desarrollar y hacer crecer aquello que se le otorgó mientras el Señor regresa. No algunos, todos. ¿Me escuchaste? ¿Eres un llamado de Dios? Pues el pasaje está mostrando que tú como llamado de Dios tienes como deber desarrollar aquello que Dios te entregó mientras Él regresa. Tienes que desarrollarlo. Amén. No hay creyente que sea la excepción. Si has sido llamado por Dios, tienes que desarrollar un ministerio a favor del reino. Tienes que convertirte no solo en un hijo de Dios, sino en un siervo que desarrolla ministerio. Amén. O sea, nadie es la excepción. Mírate con el que tienes al lado, dile, tú no eres la excepción. Y es importante que nos prediquemos unos a otros, porque mientras vamos avanzando como iglesia, vamos observando a muchos que se van asentando en un evangelio de solo cultos, de solo alabanzas, de solo sermones, pero completamente desconectados de lo que es el desarrollo ministerial. Todo llamado de Dios tiene que desarrollar su ministerio. Tiene que desarrollar y traer ganancias espirituales a la obra de Dios. Amén. Probablemente tú no eres
llamado a ser un pastor, pero es llamado a ser un padre que trabaje bien en la vida de sus hijos a fin de que ellos un día también tengan un encuentro poderoso con el Señor. ¿Me vas entendiendo? Todo llamado tiene que desarrollar y hacer crecer aquello que se le otorgó mientras el Señor regresa, porque ese es el tiempo que tenemos para desarrollar. Dios te llama y tu tiempo es hasta que el Señor regrese o la muerte te alcance. ¿Están aquí atentos? Si tú leíste con entendimiento lo que estuvimos observando, te diste cuenta que los tres individuos del relato son considerados siervos de Dios. Los tres. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué uno de ellos fue reprobado y echado en el lugar del lloro y el crujir de dientes? ¿Será que este hombre, el tercero, era un impío? ¿Será que este hombre no era un siervo, sino más bien un mundano? No, amigos míos. Dice la Biblia que este era un siervo, o sea, alguien que pertenecía a su reino. De hecho, el relato también comienza igual que el relato de las vírgenes, porque el reino de los cielos está hablando de aquellos que pertenecen al reino, no está hablando de mundanos. Está hablando del reino. Las vírgenes representan a todos los que están dentro del reino o a los que fueron trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y estos tres siervos también representan a todos aquellos que han sido considerados por Dios a través de su gracia y a quienes Dios les ha otorgado algo para desarrollar. O sea, todos los que estamos aquí. Entonces, explícame. Porque hoy día las predicaciones modernas apuntan a que si tú crees en el Señor, hagas lo que hagas, eres salvo. Y que no hay problema, cuando Cristo venga todos nos vamos a ir. Pero si eso es así, explícame por qué este siervo no solo fue reprobado, sino que Jesús dice que fue echado en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, que es un sinónimo del infierno. Dice la Biblia que este hombre era un siervo. O sea, alguien que pertenecía a su reino, alguien que creía en él. Verso 14 lo dice. Vamos a leerlo nuevamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus, ¿a quién? A sus siervos. O sea, ese hombre era un siervo. Pero vemos que fue reprobado y echado en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque a pesar de que creía en el Señor, y este es el punto más importante del análisis de este pasaje, por favor, préstame mucha atención. Porque aquí vamos a entender por qué fue reprobado, más allá de lo que a simple vista leemos cuando observamos el pasaje. Este hombre fue reprobado, este siervo, este creyente fue reprobado, porque a pesar de que creía en el Señor, él creía en un evangelio muy parecido al de hoy, o sea, en un evangelio que es una mezcla entre lo verdadero y lo que nunca ha sido verdadero, que es lo que hoy miles de creyentes lamentablemente abrazan. Un evangelio que es una mezcla de lo real y lo que no es real. Un evangelio que es una mezcla de lo que es verdadero y lo que no. Y este individuo representa eso. Este individuo se quedó fuera. Fue reprobado por Dios porque él creía algo. Por eso es que es importante analizar qué es lo que tú crees. Porque según como él creía, es que quedó fuera. ¿Me escuchaste? Si hay algo que debemos destacar de este siervo malo, es que él fue reprobado porque creía en un evangelio muy parecido al de hoy. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, un evangelio que es una mezcla entre lo que es real y lo que nunca ha sido real y verdadero. Mira, déjame explicarte la mezcla que creía este siervo. Que es como hoy día observamos en gran parte de la iglesia. Una mezcla de cosas
Cosas que son reales, que tienen asidero en la Escritura, y cosas que no tienen ningún asidero. ¿Vamos? Mira, veamos. ¿Qué le dice este siervo al Señor cuando éste regresa? Veamos sus palabras. Veamos el evangelio que él había aceptado. Veamos qué era lo que él creía. Señor, ¿lo estás leyendo? Te conocía, o sea, estamos claros, ¿no? De que este es un individuo que cree en el Señor. ¿Te fijas que es un siervo que cree en el Señor? Señor te conocía, y aparte le señala que lo conocía. Pero veamos, mira, fíjate, dice, Señor, esta es la excusa del siervo malo que fue echado afuera y que representa una gran cantidad de creyentes que hoy está hipotecando su salvación. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Así se presentó este siervo. O sea, queda bastante claro que este hombre no es un impío en términos espirituales, en términos de mundanalidad. Entendemos que esta persona pertenecía al reino del Señor. Así un hombre como tú. Amén. Ahora, ¿dónde está la mezcla de lo real con lo que nunca ha sido real? Que es el evangelio que hoy día se practica en muchos lugares. Un evangelio que usa la Biblia a su antojo. Toma textos de la Escritura y los hace dogma, y otras cosas que se predican son solo invenciones e interpretaciones de aquellos que se paran frente a un púlpito para agradar a las multitudes. ¿Dónde está la mezcla? Primero, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, te conocía que eres hombre duro. Escúchame, de la abundancia del corazón, aquí él está señalando lo que él cree. Veamos lo que cree. Primero, ¿es real que el Señor es duro o severo? Mira, este pasaje tú lo puedes encontrar relatado de manera similar en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas también relata este pasaje. Y ahí la palabra que usa Lucas, a diferencia de la de Mateo, Lucas señala que el siervo dijo, te conocía que eres un hombre severo. O sea, duro o severo. Bien. Entonces, ¿es real que el Señor es un Dios duro o severo? Y la respuesta es sí. El que dijo no es porque a lo mejor no ha leído toda la Escritura. Porque sí es cierto que Dios, a pesar de ser un Dios de amor, ¿estamos todos de acuerdo que Dios es un Dios de amor? ¿Cuántos concuerdan conmigo que Dios es un Dios de amor? Dios, a pesar de ser un Dios de amor, también es un Dios que tiene severidad. Y esto lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 11:22. Mira, aquí se confirma que Dios también tiene severidad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es severo. Y no es mentira. Y el que lo quiere ocultar es porque no le agrada del todo Dios, pero Dios es severo. No es pecado ser severo. Si la severidad se aplica con justicia, no es pecado. Por ejemplo, que una persona sea sentenciada a cadena perpetua, ¿es severidad del juez? Sí, pero no es injusto. Porque de acuerdo al pecado es la consecuencia. Y para que un juez haga justicia, tiene que ser severo y no quedarse dormido en la audiencia. Bueno, volvamos. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios? Para que conozcamos a Dios de manera completa. Que Dios tiene bondad y severidad. ¿Lo puedes leer tú? Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y luego lo explica. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Doctrina de reino. Amén. Entonces, cuando el siervo se presenta ante el Señor y le dice, Señor, te conocía que tú eres severo, era cierto. No está mintiendo.
O sea, creía en algo real, algo que tiene asidero bíblico. ¿Sí? Pero luego, volvamos a Mateo. Dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea, la doctrina de este hombre hasta ahí está correcta. Cree en algo correcto. ¿Sí? Pero mira lo que agrega después. Porque lo que agrega después es totalmente falso. Entonces, ¿están acá, no? Entonces vamos a ver que este hombre que representa a un creyente vivía un evangelio de mezclas entre cosas que son bíblicas y cosas que no. Porque lo que luego dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y por qué esto, segundo que él dice, es falso? Porque Dios jamás ciega donde no sembró, ni jamás recogerá de donde no esparció. De hecho, Dios le vino a pedir resultado de algo que él como Dios le había sembrado. Porque él no tenía ningún talento. Y dice la escritura que Dios le llamó y le sembró un talento. Por tanto, Dios estaba pidiendo cosecha de algo que él había sembrado. Entonces era falso que Dios recoge donde no sembró. Pero él lo creía. ¿Cuántas cosas falsas crees por culpa de los short? Porque hoy día los predicadores salen en todos lados, pequeños extractos de dardos encendidos que llegan a tu mente, te hacen creer cosas que no tienen nada que ver con lo que está escrito. ¿Cuántas cosas en tu evangelio no son reales porque no tienen asidero bíblico? Suenan bonitas y las abrazas y dices, no, eso es mío, yo lo agarro, pero no tienen ningún respaldo bíblico. Este hombre creía en cosas reales y en cosas falsas. ¿Están acá? Y luego, este siervo, no solo con decir esto que acabamos de mencionar, ¿sí?, muestra a él que creía en otra cosa que también era totalmente falsa. ¿Qué cosa? Fíjate cómo él creía en otra cosa que era tremendamente falsa. Vemos que él creía en algo verdadero. ¿Que Dios es severo? Sí, es severo. ¿Sí? ¿Estaba mal aplicado como él lo lanzó? Sí, estaba mal aplicado, pero es real. O sea, es bíblico que Dios es severo. Pero luego él señala, ¿no?, que Dios es un Dios que recoge donde no sembró. Falso. Pero no solo eso era falso, sino que además él nos muestra que creía en otra cosa completamente fuera de lugar. ¿Qué cosa? Que a pesar de que Dios es severo, porque él le dice, conocía que eres hombre duro o severo, como dice Lucas, aún así él creía, fíjate que él creía que no haciendo nada no ocurriría. Porque a pesar de que sabía que Dios es severo, no hizo nada. Porque pensó que no iba a ocurrir. Falso. Amén. Mira, verso 25. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, yo estoy completamente seguro que no va a pasar. No hago nada, no va a pasar. Por eso digo que este creyente representa a todos esos creyentes que su evangelio se compone de cosas verdaderas y falsas. Una estructura de evangelio que calza perfectamente con lo que vemos hoy en día. Que a sabienda de que existe el infierno, porque la iglesia no es ignorante a nivel mundial de que existe el infierno, que a sabienda que existe la historia de la muerte de Ananí y Zafira, a sabienda que Pablo dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, gentil, si te ensoberbeces, aún así creen y proclaman desde los púlpitos que no hay que hacer nada y que no importa lo que hagas, porque si crees en Jesús serás salvo. Cristianos, queridos hermanos, que a pesar de saber que Pablo habla de la eliminación, aún así señalan que ningún llamado será reprobado. Es una locura. Creen en cosas verdaderas, cosas falsas. ¿Están acá?
¿qué le dijo el Señor a este siervo que tenía este tipo de doctrina? Por eso es que es tan importante la doctrina, porque la doctrina determina tu comportamiento. Entonces, que el que te diga, no, es que no importa, la doctrina importa. Pega un corazón de la doctrina importa. ¿Qué le dijo el Señor a este siervo? Siervo, y voy a ser enfático, siervo, no mundano, no impío, siervo. Verso 26. Respondiendo su Señor, porque fíjate, era su Señor el que lo había rescatado. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Y luego le dice, sabía que ciegos donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. O sea, tú dices, tú crees que yo soy severo y añades que yo recojo donde no sembré. Con mayor razón, ¿están o no? Y al venir yo, diga conmigo, al venir Él. Porque Él va a venir, hermanos. Él va a venir. Si vino, murió y resucitó, entonces no hay duda, Él volverá por su iglesia. Él volverá por nosotros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Verso 28, doctrina del reino. Jesús hablando. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que no tiene, o aún lo que tiene, perdón, le será quitado. Verso 30. Quiero que lo leamos, por favor, todos juntos. Haga un compromiso. Invite al de al lado. Es importante leer esto. Estamos derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento. Ayúdame en este ejercicio. 1, 2 y 3. Y el siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo. Jesús dice al siervo inútil. Era siervo de Dios, pero fue un siervo inútil. ¿Y cuál fue su consecuencia? Al venir Jesús, no fue aprobado. Al venir Jesús, a pesar de que este siervo creía en Él, no fue aprobado, sino que reprobado. Y no solo reprobado, no fue un simple tirón de orejas, sino que fue sentenciado al infierno. Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, esto evidencia con total claridad que cuando Cristo venga, a fin de establecer quién entrará al reino celestial y quién no, bueno, esto deja bastante claro que muchos creyentes que dicen seguir a Jesús y que van a la iglesia, no se irán con Él. Amén. Bien, ahora veamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo respecto del siervo que tiene por tardanza su venida. Mateo 24, versículo 45. ¿Cómo se llama este mensaje? No todos los creyentes se irán con Él. Amén. No todos los creyentes. ¿Eres tú creyente del Señor? ¿Crees en el Señor? ¿Cuántos le entregaron su vida a Cristo un día y decidieron seguirle? Bueno, entérate, no todos los creyentes se irán en su venida. Y si tú has sido seducido por este tipo de evangelio moderno que te hace creer que solo basta con simplemente aceptarlo en el corazón, ir a la iglesia, escuchar unos sermones, cantar unas 4 alabanzas y nada más, porque entonces solo así serás salvo, porque Cristo lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada. Déjame decirte, estás en tremendo peligro. Amén. Bueno, leamos el capítulo 24, pero ahora verso 45. ¿Qué dice el Señor aquí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Mira qué pregunta.
¿quién es el siervo fiel y prudente? Al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, lo halle haciendo así. O sea, fíjate que enfático, lo halle haciendo. Si a ti te da urticaria la palabra hacer, porque has sido envenenado con los predicadores que dicen que no hay que hacer nada, pues déjame decirte que más importante que tu predicador o teólogo es lo que dice Jesús. Y Jesús dice, bienaventurado cuando yo venga te halle haciendo así. Amén. De cierto os digo que a ese siervo sobre todos mis bienes le pondré. Aleluya. O sea, ese siervo heredará todas las cosas. Verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, oh, aleluya, porque no está hablando de otro siervo, está hablando del mismo. Si aquel siervo, pero malo, no habla de otro siervo. Si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Oh, esta expresión hoy es una expresión común en la vida de cientos y miles de creyentes que tienen por tardanza la venida del Señor. Pero mira, si mi siervo o el siervo malo dijera, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, a vivir una vida mundana siendo cristiano, vendrá el Señor. Otra vez, ya que está a tu lado, vendrá el Señor. El Señor va a venir. Él lo dijo y se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él va a venir. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y no solo eso, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, nuevamente Jesús habla de que este tipo de creyentes, cuando Él venga, no solo nos irán con Él, sino que además serán lanzados al lago de fuego. ¿Están? Hermanos, insisto, creo que la Biblia es bastante clara para entender que no es cierto lo que dicen muchos predicadores modernos. O sea, que no es cierto que hagas lo que hagas, aún así serás salvo y te irás con Él cuando Él regrese por los suyos en aquel gran día. Porque si has observado el relato dado por el mismo Cristo, verás que para que exista aprobación eterna, se observará cómo has decidido vivir en el lapso de tiempo que Él nos ha dado hasta que Él regrese. Amén. O sea, el Señor muestra cuán importante es la decisión de vida que han decidido practicar aquellos que son sus siervos. Entonces, se determina aprobación o reprobación según como tú decidas vivir, no según si tú creíste en Él. Porque este hombre no recibió reprobación porque había dejado de creer en el Señor. De hecho, él en su expresión todavía cree en el Señor. Dice, mi Señor. O sea, todavía cree en Jesús. Pero dice, mi Señor tarda en venir. No ha dejado de creer en Jesús, sino que tiene por tardanza su regreso. Sigue siendo un creyente. ¿Pero por qué fue reprobado? Por cómo decidió vivir. Porque la aprobación o la reprobación eterna no está determinada solo porque has decidido creer. Es bueno que hayas decidido creer, porque es necesario. Creer es necesario. Pero para luego tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Lo que determina la aprobación es que cuando el Señor venga,
o la muerte te alcance, tú hayas estado viviendo de acuerdo a lo establecido por Él. O sea, que hayas decidido vivir una vida diaria haciendo su voluntad. Amén. Por eso es que el versículo 45 dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quieres saber quién es el siervo fiel y prudente? Bueno, aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos los bienes le pondrá. Amén. Entonces, los siervos que serán llevados a la gloria para heredar todas las cosas, que es la eterna salvación, son solo aquellos siervos que decidieron cada día llevar una vida haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, el siervo fiel y prudente es ese que se ocupa de su salvación con temor y temblor. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo confirma lo que dice nuestro Señor Jesucristo respecto de este tema. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con... Tienes que ocuparte de tu salvación. Ahora, a mí me gusta mucho este pasaje. Quiero que, por favor, me regales un poco más de tiempo de tu atención. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque aquí está hablando Pablo a los discípulos de la iglesia de Filipo. De hecho, estamos leyendo la carta de Filipenses. Pero lo que me resulta muy interesante es que sus palabras son un símil de las palabras del Señor. O sea, cuando tú lo lees, podrías incluso oír a Jesús hablar a su iglesia. Mira, haz cuenta que no es Pablo el que está hablando. Y haz cuenta que es Jesús. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en... Es como que estuviera hablando Cristo. Porque hoy Cristo no está. ¿Me vas entendiendo? Sino mucho más ahora en mi ausencia, o sea, ahora que no estoy, que he ido al Padre a preparar las casas o las moradas celestiales y que voy a regresar, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Porque es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que un día llamó al apóstol Pablo. Ahora nosotros volvamos a Mateo 24. Porque hemos entendido que el siervo fiel y prudente es el que cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Pero ¿qué pasará si ese mismo siervo cambia? Y para él ya no es importante ocuparse de su salvación con temor y temblor, como señala Pablo. Mira lo que muestra Jesús allí. Jesús nos muestra que si ese mismo siervo se vuelve displicente, llevando una vida similar a los mundanos, pues entonces el día del arrebatamiento no será alzado, sino que más bien recibirá castigo eterno. Verso 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, no está hablando de mundanos. Atención, levantando a Cristo, no está hablando de mundanos, está hablando de un siervo que ha dejado de lado la palabra del Señor, un siervo que ha creído que su Señor tarda en venir y que por eso da lo mismo como sea la vida o como haya de vivirse la vida, y se da licencias para comer con borrachos. O sea, cristianos mundanizados de los cuales estamos llenos, desde pastores hasta cantantes, llenos. Y estamos llenos porque es el mismo Espíritu, porque la iglesia ha creído que el Señor tarda en venir, porque la iglesia ha pensado tontamente que el Señor tarda en venir. Y es cierto, en términos cronológicos el Señor puede que no haya venido en una data de 2000 años, y a lo mejor no sea ni el próximo año ni en 5 años más el día de su venida.
No sabemos el día y la hora. Pero el Señor te puede a ti llamar en cualquier momento. En cualquier momento tú puedes salir de esta tierra. Y ese día será el día en donde te tocará esperar el arrebatamiento y ver si eres alzado o no. Tontamente hemos enfatizado, mi Señor tardará. ¿Sabes cuántas veces he escuchado a cristianos decir, no, todavía no es el tiempo de su venida? ¿Y qué significa eso? Chipe libre. Y es por eso que hoy día tú puedes ver a través de las redes sociales que la iglesia se ha mundanizado más no poder. Desde predicadores hasta cantantes tenemos mundo dentro de la iglesia. Pastores, ministros y cantantes y músicos. Completamente mundanos en su día a día. Solo se visten de cristiandad para la ocasión, solo para el concierto, para la foto, para el Facebook, para el Instagram. Pero mundanos en su día a día. Con una falta de doctrina más no poder. Ni siquiera saben lo que Jesús dijo. Hablan de un Jesús que no conocen. Hablan de un Jesús que ni siquiera saben lo que Él enseñó. Y lo más triste de esto es que estaba profetizado. Y a pesar de estar profetizado, como no leemos la Escritura, no nos damos cuenta que es el Espíritu de hoy. Y porque además se nos ha bombardeado día tras día, sermón tras sermón, literatura a más no poder, de que no importa lo que hagas, cuando Cristo venga te vas a ir con Él. Y Jesús en ninguna parte enseñó eso. Todo lo contrario. Le habló a sus primeros discípulos diciéndole, no se vayan a confundir, ni vayan a poner en riesgo estos muchachos. Porque cuando yo venga, se determinará aprobación o reprobación. ¿Están acá? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, porque sigue siendo el Señor de ese siervo. Porque este no es un mundano, es uno como tú, como yo. Probablemente aquí se está relatando al día de hoy la historia de tu vida. Que si hoy el Señor viniera, entonces te ocurriría lo de este siervo. Porque has sido malo, negligente, porque has sido displicente y porque has comido con borrachos. ¿Ah? Porque has quebrantado en tu vida la línea de separación que hace el evangelio entre lo santo y lo profano, porque te da lo mismo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá, aquí se habla de dos cosas. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Está hablando del infierno. O sea, por lo que podemos entender, y no quiero adelantarme a los siguientes mensajes que voy a hablar de este tema, es que Jesús está hablando claramente que ese se queda aquí para recibir todo el juicio de Dios sobre este planeta. Lo castigará duramente, porque la humanidad, después de que Cristo venga, va a ser castigada y azotada duramente. Lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Y dice, y lo castigará duramente, o sea, un punto, y luego, y pondrá su parte con los hipócritas. O sea, será lanzado al final del tiempo, después del juicio del trono blanco, al lago de fuego. ¿Sabes cuántos creyentes hoy en día llevan vidas tan livianas, tan mundanas, tan libertinas, porque han caído en la trampa de un discurso que tiene por tardanza la venida del Señor? Muchos dicen, bueno, el Señor tarda en venir, no creo que venga ahora. Y puede que sea cierto. Puede que sea que es cierto que el Señor no venga ahora. Pero ¿eso te da licencia para pecar o vivir una vida lejos de la santidad? No. Porque ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿Te acuerdas de ese hombre que el mismo Jesús, nuestro Señor, relata, ¿no? Tenía todos los graneros llenos, alma reposa. ¿Y qué dice el Señor? Hoy vienen a pedir por tu alma. ¿Y qué recompensa darás? Necio. Tú te puedes ir hoy.
Ahí tenemos la historia del futbolista de la selección portuguesa. Lo tenía todo. Y hoy no queda nada. Se fue. Así. En un auto mucho más lujoso y mucho más seguro que el que manejas tú. Mucho más segura que la micro o el bus al que te subes tú. Y se fue. Así. A esta misma hora son las 12:24. Miles de personas ya murieron. Hoy. A esta misma hora, en este mismo segundo, alguien está expirando su último aliento. Respirando su último aliento. Muriendo. Y puede ser creyente como tú. Si tú te mueres, te tocará esperar el día del Señor. Por eso Pablo dice, los muertos en Cristo, pero en Cristo. Los que estaban en Cristo, los que realmente eran nueva criatura, los que realmente las cosas viejas pasaron y dejaron que todas fueran hechas nuevas. Esos, los que están en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, no los que creyeron en Cristo solamente. Entonces, si te mueres hoy, te tocará esperar. Pero si te mueres así, no serás levantado de entre los muertos. Amén. Hermanos, debemos entender que el día del arrebatamiento Dios dejará de manifiesto si un creyente es digno de irse o no. Ese es el día donde quedará establecido si tú eras digno de heredar todas las cosas o no. De hecho, la primera vez que Jesús mencionó respecto de su venida, mucho antes que él hablara de las señales que iban a anteceder este gran evento, él dijo algo muy decidor. Veamos lo que Jesús dijo la primera vez que habló de su retorno. Mateo 16:24. ¿Qué dijo Jesús la primera vez que habló de su retorno? Entonces Jesús dijo, esta es la primera vez. Esto es antes de Mateo 24. Esto es antes de Lucas capítulo 21. Esto es antes de que el Señor le hablara a ellos de su retorno en la cena. Antes. Aquí Jesús todavía no llega ni siquiera a Jerusalén. Va camino a Jerusalén. De hecho, le ha explicado a sus discípulos que ha de ir a Jerusalén para morir en la cruz. Y ha recibido de vuelta la intervención de Pedro para reconvenirle, decirle, Señor, no te hagas esa clase de mal. Aquí fue la primera vez que Jesús habló de su retorno, en esta conversación. ¿Y qué dijo? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, como dice, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y fíjate, el versículo 27 es la primera vez que Jesús habla de su retorno. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando el Señor venga, aquí está doctrina de reino. Cuando el Señor venga, su venida servirá para establecer, para decretar, para dejar de manifiesto si un creyente es digno o no de entrar en la gloria. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre venga, pagará a cada uno, ¿según qué cosa? Sus obras. Entonces, el arrebatamiento es muy importante para Dios. Y debería ser tremendamente importante para ti. Aquí en el pasaje que hemos leído, Jesús, hablando de su retorno, estableció dos cosas que son esenciales. La primera, aquí en la primera vez que él habla de su venida, Jesús establece que su retorno está vinculado con la salvación del alma. De hecho, antes de hablar de su retorno, está hablando de la salvación del alma. Dice, ¿qué ganará el hombre? ¿No? ¿O qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por lo tanto, la salvación del alma está ligada a la venida de Cristo.
Y segundo, lo que él establece es que este evento decretará si un discípulo hizo o no la voluntad de Dios. Verso 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús dijo claramente, cuando Él venga, pagará a cada uno según sus obras. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa pagará a cada uno según sus obras? Bueno, significa que su retorno servirá para otorgar dos cosas. Uno, eternidad a los que hicieron la voluntad de Dios. Y dos, perdición a los que vivieron sin hacer la voluntad de Dios. O sea, podemos decir que quien no se va con Cristo no tiene ninguna posibilidad de entrar en la eternidad. Una vez que este evento suceda, no habrá ninguna oportunidad de poder llegar algún día a la eternidad. Amén. Y es por eso que es tan importante la frase, pagará a cada uno según sus obras, según la obra de cada uno. Porque esto establece dos cosas. Eternidad a los que hicieron la voluntad de Dios. Pagará con eternidad a los que hicieron la voluntad de Dios. Y pagará con perdición a los que se rebelaron a esa voluntad, a los que vivieron lejos de aquello que es la voluntad de Dios. Y yo sé que algunos paulistas disfrazados de cristianos, hay muchos, dirán, hereje, ¿cómo que pagará cada uno según sus obras? Pablo dijo, no por obras. Y déjenme decirle que si bien yo podría responderle que esto que estoy enseñando lo dijo Cristo, y no quiero entrar en esa discusión, ¿no? Porque, insisto, muchos paulistas disfrazados de cristianos van a decir, oh, ¿cómo está diciendo algo así, pastor? Pablo dijo no por obras. Y yo podría decir, sí, cierto, Pablo dijo no por obras, pero lo que estamos leyendo lo dijo Cristo. Pero no entrando en esa discusión barata, porque estamos claros que Cristo es más grande que Pablo. Quiero recordarles, para no entrar en una discusión barata, que el apóstol Pablo también creía en esto de manera literal. Romanos capítulo 2, verso 5 dice, pues por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, mira Pablo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Palabra del apóstol Pablo, que es similar a lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 16. Dale un aplauso al Señor. Es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Aleluya. Y si por ahí, y hablo de paulistas no cristianos, porque algunos siguen a Pablo, no a Cristo. Y yo sigo a Cristo, y como Pablo sigue a Cristo, yo también recibo de Pablo. Y si para algunos paulistas puede ser que la versión Reina Valera no sea una versión aceptable para tiempos modernos, pues veamos lo que dice la versión Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 2, Nueva Versión Internacional. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Que dice, porque Dios, Nueva Versión Internacional, la versión moderna, porque Dios, fíjate, Romanos capítulo 2, hey, epístola Paulina, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en buenas obras buscan gloria, honra e inmortalidad, o honor e inmortalidad. Y luego que dice, pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Porque no es un problema de traducción, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Dale gracias al Señor por su palabra. Levántala, levántala. Dale gracias a Dios por su palabra. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor, tremenda herramienta que Dios nos ha dado. Por eso hay que leerla. Por eso hay que leerla, inquirir en ella, meditar en ella, para que nadie te engañe.
para que nadie tome un texto y lo convierta en un pretexto, lo cual hoy día es muy común dentro de las iglesias. Es por eso que hoy que estamos a un paso de que ese día llegue. El día en que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero pastor, Pablo dijo no por obras. Por favor. No causes molestia. Ya he explicado muchas veces a qué se refiere Pablo en Efesios 2:8, que algunos leen solo el versículo 8 sin ir al versículo 10, donde Pablo habla de porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para bien. Ahí Pablo no está enseñando que no hay que hacer nada, pero si quieres quedar con eso, allá tú. Pero hoy que estamos a un paso de que ese día llegue, es muy necesario hablar con fuerza a toda la iglesia del Señor. Este es un momento crucial de la historia para despertar de la hipnosis en la cual muchos están, porque todavía hay tiempo de volvernos de nuestro andar. Todavía hay tiempo para vivir el evangelio como Dios manda. Es por eso que si estás oyendo la voz del Espíritu, no endurezca tu corazón. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, versículo 7? Por lo cual dice el Espíritu Santo. Vengan los músicos. Esto lo dice el Espíritu Santo. Esto está hablando el Espíritu Santo hoy aquí. Por lo cual dice el Espíritu Santo, oh iglesia, despierta de la hipnosis. Y si tú fuiste invitado y esta es tu primera vez en este lugar, o si estás mirando la predicación a través de las plataformas digitales, por favor despierta de la hipnosis que hay hoy día en el mundo cristiano evangélico a causa de tanta teología barata que está lejos de esto. ¿Te acuerdas del siervo que creía cosas que eran reales y cosas falsas? Es necesario salir de la hipnosis. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde me tentaron, dice, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice el Señor, aquí está la severidad de Dios, severidad que va llena de su justicia. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. No hay cielo eterno para los que andan vagando en su corazón, para los que tienen por tardanza la venida del Señor, para los que son displicentes en este tiempo de preparación. Mirad, hermanos, dice el apóstol, verso 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos, mira, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de los que salieron de Egipto, que es un símil de lo que nos ocurrió a nosotros cuando el Señor nos fue a buscar en nuestra mundanalidad. Tú también saliste de Egipto. Pero salir de Egipto con mano poderosa, así como Dios te sacó, no significa que entrarás en el reposo. Todo lo va a determinar cómo sea tu comportamiento en el desierto. Si respetas o no de verdad a aquel que te llamó. ¿Y con quién estuvo disgustado él 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. ¿Quiénes no entrarán en el reposo? Los que desobedecieron. La Biblia no está escrita para mundanos. Entendemos que todos aquellos que no sean recíprocos al llamado también perecerán. Miles de millones de personas se perderán. Aun cuando Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que venga el arrepentimiento, miles de personas se perderán. Pero lo que estamos leyendo aquí, lo que está escribiendo el apóstol, no se lo está escribiendo a mundanos, se lo está escribiendo al pueblo de Dios. Y haciendo una comparativa. Allá en la antigüedad, Israel, que representa a la iglesia, todo Israel fue sacado con mano poderosa de Egipto. Pero la mayoría de ellos no entró a la tierra prometida. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque decidieron no hacer la voluntad de Dios. No era que no creían en Él, creían en Él. Veían la nube, veían el fuego. No era un problema de si creían o no en Dios. Si tú le preguntas, si yo te llevara con un micrófono de estos modernos, estos chiquititos que andan trayendo algunos youtubers, y nos introducimos al pueblo de Israel en pleno desierto, a kilómetros de la tierra prometida, y le preguntas a cualquiera de ellos, ¿crees en Dios? Ellos te dirán que sí, porque ven la nube, ven el fuego, y tienen la historia de que se les abrió el mar rojo, las aguas se les endulzaron, les cayó maná del cielo, el calzado no se gastó, la ropa creció con ellos. Su problema no era que no creían en Dios, lo veían. El problema es que creyendo en Dios no le temían, no le obedecían, no querían hacer su voluntad. Dios juró. Ese tipo de personas, Dios juró, por eso que es importante, juró, o sea, los sentenció. No entrarán en mi tierra prometida, en mi cielo de gloria, no van a entrar. Por eso, mientras se diga hoy, ¿a cuánto estamos hoy? 20 de julio del 2025. Han pasado 2025 años de que Él nació. Ha pasado un buen tiempo. Y cada día que pasa, vemos nosotros frente a nuestros propios ojos cómo se cumplen señales. Y cada vez nos acercamos más a lo que es la plataforma del gobierno del anticristo. Y que suene la trompeta. Mientras se diga hoy, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te ha hablado, sal de tu condición. Cierren sus ojos, por favor. Tómense un momento para... Si este mensaje te ha revelado tu condición espiritual y te ha mostrado que no todos los creyentes irán cuando Él venga, que es mentira todo eso que han enseñado muchos predicadores respecto de la venida del Señor, que da lo mismo, si tú crees te irás con Él. Como dice la canción, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, pero no asumiendo que para irse con el Señor hay que estar en la condición espiritual que Él mismo nos otorga cuando venimos a su gracia, que hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hermano, si el Señor viene hoy, te quedas. Quiero hacer un llamado a eso, al arrepentimiento, a la reconciliación, a la renovación. Si tú quieres hacerlo hoy, levántate, ponte de pie, vamos a orar por ti. Es importante. Si hoy el Espíritu Santo te ha hablado, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien en la sala? Bien, gloria a Jesús. Ponte de pie y vamos a orar por ti, ayudarte a que esto sea posible. Nuestros colaboradores, ellos se acercarán. No te vamos a avergonzar en lo absoluto. Simplemente nos vamos a acercar a ti. Gracias, Señor, por esta mañana de salvación y también una mañana de instrucción y revelación, porque muchos hemos entendido con mayor fuerza aquellos principios que tú enseñaste respecto de tu venida. Si tú te has puesto de pie, es necesario que tú allí donde estás pidas al Señor primero perdón. Es súper importante
para la reconciliación, decir: Señor, te pido perdón por llevar una vida cristiana displicente, o como ese siervo negligente, o como esas 5 vírgenes insensatas. Yo ahora quiero cambiar mi condición y oro para que tú puedas renovar mi vida. Tu palabra dice que tú puedes renovar tus misericordias. Nosotros oramos en ese sentido, para que tú renueves misericordia, porque tú no quieres la muerte del que muere. Y tu palabra dice que tu deseo es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Hoy este mensaje ha traído a varios al arrepentimiento, y nosotros oramos para que eso se concrete. Pon tu mano, querido colaborador, allí y concreta esa renovación. Pon tu mano allí como que si fuera el Señor, de que la sangre de Cristo se derrama para renovación. Y el resto de la iglesia se pone de pie. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos dan gracias de haber sido alcanzados? Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. No sabemos cuánto nos queda en esta tierra, pero poco nos queda. Pero damos gracias al Señor por su palabra y por enseñarnos cómo debemos prepararnos para su venida. Apláudele y exáltale al Señor. No hay nada mejor. ¿Puedes cantárselo al Señor esta mañana? Que tú vivas en mí. Díselo a Jesús. Levanto mis manos. Aquí hay gente que ama tu venida, Señor. Te exhibo, Señor. Ahora ofrécete. La ofrenda soy yo. Recibe la Dios. Soy grato perfume. Sí, Señor. De Cristo Jesús. Vamos, quiero escucharte adorar al Señor. Quiero adorar.